Séptima parte. Autosanados. Testimonios. 29. En primera persona. Doy gracias a la fuente y a todos quienes me han acompañado en este camino, donde la luz me ha revelado cuán divinos somos los seres humanos. De la terapia convencional a la autoterapia, una aventura en la que como una moderna alquimista he podido comprobar cómo el más gris de los metales puede convertirse en el oro más resplandeciente de todos, o lo que es lo mismo, cómo el más dañado de los cuerpos puede levantarse en un ser nuevo, luminoso, alguien que camina hacia lo que los grandes maestros ascensionados han llamado nuevo estado de la humanidad. Como ya he contado, la autoterapia es el resultado de mi investigación de los eventos relacionados con el beneficio que puede obtenerse en el área de salud, usando para fines específicos las técnicas de activación del centro pineal pituitario. Y los frutos que he visto tanto en Chile como en otros lugares donde me ha tocado viajar para enseñar esta maestría llamada alquimia, han sido cada vez más grandes y luminosos. Estamos ingresando a un nuevo mundo, una ruta sin vuelta atrás donde encontraremos grandes cosas, maravillas que inician y terminan en nosotros mismos, de pie en un momento privilegiado donde el fin de la medicina convencional está al alcance de un pensamiento. Y no lo digo como alguien sumergido en la maestría del centro pineal pituitaria, sino como una profesional que se formó en la más tradicional de las educaciones universitarias, la misma que en los próximos años debiera dar un salto cuántico. ¡Qué mágica es esa palabra! Hacia mayores y más sorprendentes experiencias. Al observar tantas y prodigiosas curaciones espontáneas, no me queda más que continuar este trabajo, donde este libro no es más que un primer escalón hacia alturas cada vez mayores, pero ha llegado el momento de hacer un alto, de parar mi voz para dejar que sean otros quienes, en primera persona, cuenten sus experiencias, revelen cómo la autoterapia les cambió la vida y les enseñó que la cura a cualquier enfermedad física o mental está dentro de nosotros mismos. A continuación, les presento a 7 mágicos alquimistas que hoy avanzan conmigo en esta ruta de exquisita sanación. 30. Mónica. Bajé a los infiernos y al cabo de un año resucité de entre los muertos. 10 años de búsqueda para corregir las imperfecciones del hígado agotaron toda batería. Ya me quedaba poca carga cuando me reencontré, a través de mi hija, con Lita y el método de activación de la glándula pineal. Los días que siguieron al primer curso me sirvieron de puente entre mi cuerpo y mi ser interior. Reaprender a amarme, a cuidarme con atención basándome en el equilibrio energético, hizo la diferencia fundamental con todas las otras alternativas de medicación que había emprendido. La búsqueda había durado demasiado y mi cuerpo resentido de tanto ensayo y error reclamaba a gritos. Colangitis esclerosante primaria en grado de cirrosis fue el último diagnóstico. La medicina tradicional me había desahuciado, dándome como sola alternativa el trasplante hepático, al cual no tendría acceso debido al origen de la enfermedad, autoinmune. Eso era lo que auguraban los médicos, pero yo, porfiadamente, no tenía ninguna gana de desechar el órgano que me había servido por tantos años con cariño y dedicación. Todas las alternativas que ofrece el mercado de la medicina fueron incursionadas y metódicamente utilizadas, pero ninguna con resultados definitivos de sanación. Y cuando digo todas, son todas. Algunas de ellas me sirvieron para paliar el dolor, otras para desintoxicar la sangre, otras para limpiar el cuerpo, otras para intoxicarme un poco más. Al final de cuentas, solo un milagro podía cambiar el rumbo de las cosas. Incursioné la alternativa de viajar a Francia,
al saber que allí había la posibilidad de trasplante con donante vivo, colocándome una parte de hígado sano, partir a Cuba, donde reofrecían trasplante total de órgano y, por último, utilizar un tratamiento tradicional, tremendamente costoso desde el punto de vista económico y físico, que es lo que decidí hacer como último intento. Nada resultó. Solo me quedaba esperar el desenlace y ordenar mis asuntos personales para no dejar lastres a mis herederas. Legué en vida todas las cosas materiales que poseía, las que podrían ser recuperadas por sus dueñas cuando yo, cansada de tanta lucha, debiera partir hacia otra vida. Fue divertido mirar mi casa y saber que cada cosa tenía un nuevo dueño. Pero nada ocurrió así. Alquimia es infalible cuando se lo aborda con fe y decisión, y eso es lo que hice. Como con todas las otras alternativas vividas, esta la asumí llena de esperanza, haciendo los ejercicios cuidadosamente. Al cabo de un año todo había cambiado. Comencé a florecer por dentro y por fuera, a tener ganas de vivir y de reír, a mirar los atardeceres y disfrutar con la aurora, a recorrer con la mirada cada hoja y cada flor, llenando mis pulmones con el aroma regenerador de rosas y magnolios. La vida se hizo cuna en mi corazón y volví a ser claridad y luz en cada rincón de mi alma. Hoy, 5 de enero 2009, me han entregado los análisis de sangre, las pruebas de funcionamiento hepático y los resultados son maravillosos. El médico ha dicho que tengo un hígado de quinceañera y que los otros órganos están funcionando a la perfección. ¿Qué más decir? Tengo una vida entera por delante para amar al prójimo y devolver, aunque sea una pequeña parte, la hermosa energía con que me cubrieron y que me ayudó a levantarme nuevamente y mirar la vida de frente, sabiendo que el paso por esta tierra es un juego y que no hay que tomárselo en serio, que debemos querernos y respetarnos, cuidarnos y protegernos, y dar gracias a cada instante por todo cuanto recibimos, porque la vida es lo más sagrado y gratis que se nos puede entregar. El amor es un regalo divino que solo es posible dárselo a otros si uno es capaz de aceptarlo con el corazón abierto. Y yo he recibido tanto amor que mi vaso desborda, esta vez de felicidad. Decir que estoy agradecida sería poco decir. Decir que estoy eternamente agradecida quizás cubra de mejor forma la emoción que llena mi corazón, con un abrazo de amor eterno por Lita. Ahora, en palabras de Lita, dice: a Mónica Gallardo la conozco hace muchos años, en tiempos en que yo me dedicaba a la psicología clínica. Esa época marcó una cercanía cuyos hilos invisibles nos unían como futuras compañeras de camino espiritual. ¿Cómo íbamos a saberlo entonces? Solo estábamos teniendo dormidos recuerdos del futuro. Ese encuentro determinó hitos posteriores, uno de los más importantes, reunirnos a causa de su hija Paola, cuya extraordinaria experiencia es relatada en el comienzo de mi primer libro. Una amiga en común nos volvió a juntar hace más de 5 años. Mónica estaba condenada a morir. Una patología hepática incurable le había robado la felicidad de ver pasar la vida y sus milagros. 31. Karina. Con alquimia no solo te sanas, también estás co-creando tu propia realidad. Llegué al método alquimia porque era mi momento de encontrarme con él, como que los astros se configuraron para que eso pasara. Yo estuve en una búsqueda de sanación. Alguien me lo había comentado y a mí me hizo clic. Quería una terapia con algún psicólogo, pero yo quería sentirme bien en el proceso. Y cuando me comentaron de la glándula pineal, que lo hacía una psicóloga, todo cobró un inusual sentido en mi interior. El motivo por el cual consulté fue porque sufrí de una psoriasis que se me había manifestado como un año antes y que coincidía con mi regreso a Chile. Entonces vivía en Europa. Yo no quería estar aquí y pensaba que la psoriasis era producto de eso. Cuando me comenzaron a hablar de la glándula pineal,
Me dijeron que eso me podía ayudar. Yo ya tenía muy claro que no era cosa de aplicarme una cremita por fuera, sino que era echar una mirada hacia adentro. Era una persona que no le gustaba demostrar los sentimientos. Antes había hecho terapia por dermatitis nerviosa, incluso por cáncer de ovarios. Sé que llegué al método alquimia porque era momento de conocerlo. ¿Cuáles son los hitos de tu proceso? Primero recuerdo que te dije que me encontraba sobreviviendo y no viviendo. Cuando aparecía una placa nueva no lo podía manejar. Cada día me angustiaba más. Hice el curso y desde ese día nunca más tomé pastillas ni usé cremas para la psoriasis. No dudé en ningún momento que esta era la forma. Frente a mi convicción, fui viendo cómo la piel se me regeneraba. A los 3 meses la piel se había regenerado. Solo se notaban levemente las areolas. Aparte de tus logros en la salud física, ¿qué más has logrado? Siento que lo primero es señalar que me siento permanentemente feliz. Antes tendía mucho a victimizarme y culparme de mis propias decisiones, mucho autocastigo. Todas mis relaciones pasadas, sobre todo con mi familia, especialmente con mi padre, mejoraron increíblemente. Mi carácter cambió muchísimo. Antes sentía que tenía que demostrar que era fuerte y, por otra parte, con mucha necesidad de que me hicieran cariño. Ahora como que bajé la guardia. Soy mucho más dócil. Antes yo creía que me quería. Creía que quererme era protegerme de las personas. Como que poner límites a los otros permanentemente era hacerme respetar. Ahora, al yo ser más dócil, me cuesta menos demostrar cariño. No me preocupa, bajé la guardia. Me siento protegida siempre, de pie en la frecuencia indicada. Yo me veo permanentemente anclada a la fuente, envuelta en luz violeta. Antes los problemas de la oficina me alteraban. Ahora basta con visualizarme en luz violeta y siento que todo lo que no es luz rebota. En un comienzo activaba mi ser de luz para sanarme y no me daba cuenta de que estaba disponiendo de un poder creativo infinito. No sabía qué crear para mi vida. Primero era estar protegida y armónica, nada más. Luego creé mi salud perfecta. Luego armé el hogar maravilloso en el que vivo. Creé la sanación de mis relaciones, en especial con mi padre y con mi madre. Entonces entendí por qué había vuelto a Chile. Porque me tenía que encontrar con esto, con lo que tenía que sanar acá. Un resultado muy importante es que ahora me siento más noble. Yo no lloraba, y menos delante de otras personas. Me acuerdo que un momento Lita me dijo que el método le da a cada persona lo que necesita. Yo requería sanarme. Yo era una persona analítica de mis sentimientos y de mis pensamientos. Sentía que no tenía tiempo y que solo podía avanzar sin parar, o me iba a la mierda. Ahora nada me perturba. Después de 1 año y 7 meses de exploración, puedo decir que me sané física y emocionalmente. Lo segundo tiene que ver con sentirme permanentemente feliz y que eso se traduce en que me siento más inclinada hacia el amor a los demás, y eso me hace más noble. Por lo mismo, muchas personas se me acercan porque yo creo que irradio algo, y siempre termino hablando de la pineal. Me gustaría decir que siempre estoy deseando que ojalá todos encuentren este camino. He podido comprobar que al encender este patrón olvidado, yo había pololeado con esto. Me hace desear lo mismo para todo el mundo, en especial a todos los que me rodean. Me gustaría que todos estuvieran más receptivos, en especial a la gente que quiero. No puedo dejar de desearles que lo puedan ver. Quiero mostrarlo. Ahora soy más expansiva y demostrativa de mi amor. Quiero seguir profundizando hasta el último día de mi vida en esta tierra. Alquimia es una herramienta, es una llave que te puede abrir el universo. Si uno lo trabaja, te lleva a sanaciones impensables. Usarla en el aquí y en el ahora y saber que estás co-creando tu realidad te da seguridad, confianza y actitud positiva. Resumiendo,
Primero viene la sanación y con la sanación viene todo lo demás, el amor, vida sin muerte. Cuando tomé conciencia de eso, todo comenzó a decodificarse. Se abrió la gran fuente. Ahí viene el amor generalizado. Yo antes descargaba mi rabia con cualquiera. No lograba entenderla y la descargaba con quien estuviera frente a mí. Descubrir las falencias de mi campo emocional fue como ponerle nombre a mi ira, ego, intolerancia, miedo. Cuando las pude decodificar con esta llave, las comencé a maestrear. Algunas aún están, pero en mínima potencia. He podido entender, por ejemplo, que llorar no es un signo de debilidad, sino que también puede ser un símbolo de libertad cuando está asociado a una bella emoción. Me he ido encontrando y validando en el sentimiento de ser una mejor persona. En palabras de Lita dice: Karina Villalobos pidió 1 hora de consulta, previa aclaración de mi parte en cuanto a la metodología que yo utilizo. Aceptó de inmediato, pues ya tenía antecedentes previos del sistema de autosanación. Vi llegar esa tarde a una hermosa muchacha, cuyos ademanes y gestos denotaban un carácter fuerte y resuelto, lo que le resultaba dulzura y femineidad. En esa primera consulta de evaluación, Karina me reportó situaciones de su historia de vida que están catalogadas psicológicamente como traumáticas. Como resultado de ello, no siendo mi intención encasillar esos síntomas en diagnósticos clínicos, tenemos entonces a una muchacha que, aun siendo profesionalmente exitosa, no lograba la felicidad. El tono basal de su afectividad estaba teñido por el dolor, sentimientos de pérdida y abandono, frustración, incertidumbre vital y, por sobre todo, una ira profunda e incontrolable que teñía todas sus relaciones. En el plano físico reportaba una psoriasis rebelde, de larga data y resistente a los tratamientos farmacológicos. En este estado de cosas decidió darse la oportunidad de probar con esta terapia energética, de la que había tenido muy buenas referencias. Hace ya 1 año y 7 meses que Karina inició su camino de autosanación. Los rasgos de dureza y de permanente defensa desaparecieron completamente de su fisionomía, dando paso a una chica no tan solo bella, sino que además dulce, armónica y segura de sí misma. Esa seguridad que no se basa en las altas defensas que se construyen por miedo y carencia. Es la seguridad de aquellos que portan la luz y el amor en sus corazones. 32. Nicolás. Esta es la verdadera y más concreta ley de la atracción. Lita Nodoso era la psicóloga del colegio. La conocí cuando yo tenía 7 años, y como era un niño sin muchos amigos y pasaba encerrado en la biblioteca, me mandaron donde ella. Fui su paciente hasta los 14 años, razón por la cual Lita tiene mis primeros cómics o cuentos, porque yo se los mostraba a ella, ya que era de las pocas personas que entendía que estaba interesado en otras cosas y no estaba mal no preocuparme por la selección de fútbol. Ni siquiera había cumplido 20 años cuando empecé a producir películas, y eso cimentó el camino para dirigir películas. Hice un corto y comencé a ser conocido como el director de cine más joven de Chile, lo que se concretó cuando estrené Promedio Rojo, y la película comenzó a ser reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero ahí también comenzaron los dramas. Lita y mis 2 abuelos siempre validaron mis cosas, pero me fui quedando solo. Mis amigos siempre partían a vivir a otros lugares. Mis abuelos murieron. Y desde que comencé a trabajar en cine empezaron mis síntomas de colon irritable. Y en el año 2000 fue duro. En esa época me gané el Fondart y el Ibermedia en España. Santiago Segura, mi ídolo, aceptó participar en mi película y estaba logrando lo que siempre había soñado, pero algo no cuajaba. Un día me subí al auto y sentí que me iba a morir. No le di mucha importancia, pero ese sentimiento comenzó a repetirse.
cada vez que hacía algo, desde ir al banco o entrar a la oficina. A pesar de que nunca le di importancia a la salud, decidí ir al médico, quien me explicó que en realidad no me iba a morir, que sufría de colon irritable y que necesitaba urgente consultar a un psicólogo. Y fue algo natural buscar a Lita, y ocurrió como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. En la primera sesión supe que no estaba loco, que sufría de una crisis de pánico, que eso se pasaba y que todo se debía a mi inexplicable angustia. Entonces Lita me habló de la glándula pineal. Hice el curso justo antes de partir con rodaje de Promedio Rojo. De alguna manera, siempre había creído en esas cosas, pero también desconfiaba de las cuestiones pachamamísticas, de las energías. Pero Star Wars también hablaba de la energía, de la fuerza y del lado oscuro, y por ahí como que la cosa me hacía más sentido. El primer cambio fue que dejé de sentir que me iba a morir. Cada vez que me venía ese pensamiento, hacía el ejercicio y lo controlaba. Fue como sentirme seguro de que tenía la herramienta con la que se me iba a pasar esto, lo que yo estaba sintiendo. Después empezaron a ocurrir como pequeños milagros, terminar 2 películas antes de los plazos, encontrar cosas perdidas, resolver situaciones muy difíciles. Cuando me fui a España a hacer la postproducción de la película, me pasó otra cosa extraordinaria. De seguro por el estrés que venía arrastrando del rodaje y esta vorágine de experiencias intensas, me vinieron fuertes dolores al pecho, muy fuertes, de la nada. Y de nuevo me vino el me voy a morir, y hacía la activación hasta 2 veces, y si no me resultaba, me enojaba. Pero esto funciona con práctica y aceptando lo que estamos buscando, y a pesar de que la mayoría de las veces obtenía resultados, y yo lo sé, muchas veces me rebelo por mi lado idiota, mi lado humano, insignificante. Si no me funciona tan rápido, es porque no es como comer McDonald's. Es un camino si uno lo sigue. Fui al cardiólogo y me dijo, usted no tiene nada. En mis sesiones con Lita le daba prioridad a otros temas. Por dentro sentía que me iba a morir, pero necesitaba aparentar que estaba bien. Si no, los inversionistas me iban a decir, muérase, pero después de la película. Hasta que revisé el tema con Lita. Ella estimó que podríamos intentar buscar el origen de estos síntomas en vidas pasadas. Y yo dije, bueno, ya, ¿por qué no? Hicimos la activación y comenzamos a ir hacia atrás y más atrás. Llegué a la siguiente situación. Estaba en Francia y yo era un psicópata, una especie de mecenas que financiaba y protegía a muchos estudiantes. Era una especie de megalómano, artista pero no muy bueno. Lo peor era que abusaba sexualmente de mis alumnas, jugaba mucho con el poder, organizaba orgías y era como Sodoma y Gomorra, y era persona perversa. Tenía un mejor amigo que reconozco como mi mejor amigo en esta vida. Yo era un artista chanta y él era un verdadero artista. Entonces algo pasó y este amigo me asesina por la espalda con una puñalada en el corazón. A continuación me llegan recuerdos de otra vida. En la siguiente estoy en una guerra, Primera o Segunda Guerra Mundial. Tampoco era yo una buena persona y muero traicionado con un disparo en la espalda y me daban en el corazón. De nuevo, se repite el tema de la traición y morir con un impacto en el corazón. Después, lo que hicimos fue limpiar estas vidas pasadas y nunca más me dolió el pecho. Por todas estas cosas y muchísimas más, yo creo. Por ejemplo, yo quería que Promedio Rojo la viera Tarantino y finalmente la vio. Además, todo lo que pasó en Hollywood, que era como impensable, lo pedí con el método de la pineal, la autosanación, el método alquimia de Lita, la pineal, son la verdadera clave de lo que hoy tanto llaman ley de atracción. Ahora, en palabras de Lita dice:
Conozco a Nicolás López desde que era un niño inquieto que prefería inventar mundos imposibles a jugar a la pelota con otros niños de su edad. Me lo enviaron a tratar por supuestos trastornos de conducta, cuando era todo lo contrario. Nicolás era un creador innato, por eso estaba tan ajeno al mundo normal. Dejé de verlo en la adolescencia, hasta que nos reencontramos cuando ya mayor estaba a punto de estrenar su primera película. Situación de estrés que le acarreó continuos ataques de pánico. En lugar de ofrecerle una terapia convencional, le sugerí la autoterapia. No solo se curó su ansiedad, sino que aprendió a utilizar esta técnica para atraer hacia sí el camino correcto a la hora de direccionar su camino. Ruta que lo ha llevado a convertirse en el cineasta más joven reconocido de Chile y Latinoamérica. Un muchacho que antes de los 30 años se codea con sus ídolos y trabaja tanto en Hollywood como en su país, nuestro país, de origen. Explorador del método y los mundos que se abren en él, Nicolás incorporó la técnica de activación del centro pineal pituitaria en su filme más reciente, Santos. Una aventura fantástica que se esconde bajo sus efectos especiales, el mensaje de los grandes iniciados. Aunque el filme no tuvo la recepción esperada, sí impactó a muchos buscadores de lo imposible y sobre todo llegó adelantado a las nuevas eras de la humanidad. Tanto Nicolás como yo sabemos que la gran oportunidad de Santos, su obvia segunda lectura, vendrá en los próximos días. A través del método y el cariño que le tengo, me arriesgo a definir a Nicolás López como un adelantado, un genio. 33. Fabiola. Con alquimia y el amor hice crecer un riñón a mi hijo enfermo. Me enteré de este curso. Estaba tan desesperada que seguí el consejo de mi cuñada, que vio cómo una madre controlaba el dolor de sus hijos con un método muy especial. Toda mi familia estaba preocupada por mi hijo Ignacio, que en ese momento tenía 1 año, y desde los 3 meses de vida sufría de infecciones urinarias, producto de una malformación en los uréteres, además de un problema congénito, pues su riñón izquierdo era más pequeño. No se desarrolló. Vivíamos permanentemente expuestos a internaciones de urgencia en la clínica, tomando antibióticos siempre. Era delgado sin vitalidad. Nadie me daba soluciones. Un médico me dijo que el tema de los uréteres se podía corregir, pero no el del riñón, que no había crecido. Llegó un punto en que su riñón se achicaba cada vez más, lo que motivó al doctor a informarme que llegaría al punto de tener que extirparlo. En ese momento me llegó la información de un método con el que se podía sanar a un hijo gracias al amor de los padres. Fue de un día para otro, el mismo día en que el médico me dijo que mi hijo viviría con un solo riñón. Se me abrió una ventana de esperanza. Yo no sabía nada. No es que no creyera que podía ser. Me refiero a que no tenía ninguna información al respecto. Hablé con Lita y ella me explicó que yo efectivamente tenía el poder de sanar a mi hijo. Hice el curso en un fin de semana. Cuando llegó el momento de hacer el ejercicio de la caverna violeta, todavía me emociono al recordarlo. Junto al grupo con que esa vez compartía el curso, sé que ellos me ayudaron en ese momento. Recordé que hasta ese día yo había sentido mucha ira, mucha rabia. Pensaba, ¿por qué a mí? Estaba colapsada. En el ejercicio me concentré tanto, me conecté tanto con la fuente. Para mí la fuente es Dios. Dije, lo voy a poder hacer. Cuando estuve allí, en medio de la caverna violeta, vi muchas cosas. Entre esas cosas, se me pasaron completamente las rabias, la ira. Y ese día salí como que me hubieran sacado un peso enorme de encima, como una liberación. Sentí que desde ese momento en que estuve ahí, mi hijo se estaba sanando. Fue tanta mi fuerza creativa, él iba a estar mejor.
Pasaron los meses y se le hizo un nuevo examen a Ignacio para intervenir los uréteres. Yo sabía que lo podía sanar totalmente, pero esta operación estaba programada y Lita me había enseñado a crear la perfección. De hecho, fue mucho más sencilla de lo que los médicos pensaban. Esta intervención definiría la extirpación del riñón dañado. Estaba programada la extirpación. Se pidió un examen para saber si se extirpaba o no el riñón. La doctora que estaba haciendo la ecotomografía y que conocía la historia clínica de Ignacio, primero se quedó en completo silencio. Le pregunté si había algo malo. Me dijo que no. Buscó los exámenes anteriores y me dijo que el riñón izquierdo había crecido inexplicablemente en menos de 3 meses. Nos mirábamos con mi marido y la verdad es que no teníamos palabras. Había crecido 4 centímetros, por lo menos. Luego nos encontramos con nuestro médico de cabecera, quien encontró maravilloso que existiera este tipo de medicina. Así es que dijo que solo se intervendrían los uréteres y del resto me hacía cargo yo. Ignacio nunca más tuvo una hospitalización, nunca más tomó antibióticos. Estaba condenado a este tipo de medicamentos. Hoy es un niño sensible, intuitivo y especial. Transmite felicidad a todo el mundo. Es alegre, sociable y con un muy buen apetito. Antes era como un pollito que con sus ojitos me decía que ya no quería más. Es un niño completamente sano. Esto es un milagro. Trato de transmitírselo a otras personas, sobre todo a madres que tienen sus hijos enfermos. Todo el mundo me pregunta cómo fue este milagro y a todos les cuento la historia. De verdad me gustaría poder compartir esta experiencia en tu libro. Hoy el clima de mi casa, mis cercanos, mi carácter han cambiado. Soy una agradecida del método alquimia, de la vida y de las circunstancias que me llevaron a él. Por sobre todo, agradecida de Dios. De nuevo, en palabras de Lita dice: las inscripciones para el curso que dictaría ese fin de semana ya se habían cerrado, cuando Loreto, una querida amiga y compañera de camino, me pidió encarecidamente que aceptara a una integrante más. Las razones eran urgentes. Fabiola Vigas, una madre muy joven y asustada, aterrizó en esta experiencia sin tener ningún tipo de información al respecto. Sin embargo, la desesperación por intentar salvar la vida de su hijo la hacen llegar ese día al curso. Su cuñada, la odontopediatra que atendía a los 2 pequeños hijos de mi amiga Loreto, le había recomendado esta experiencia. ¿Y cuál fue el motivo de la recomendación? Esta dentista había sido testigo de un hecho totalmente inusual. Cada vez que atendía a los niños de Loreto, en lugar de aplicar anestesia para intervenirlos, tenía que aceptar su indicación de no aplicar anestesia y permitirle a ella ingresar con los niños. Mi amiga se sentaba en una silla, silenciosa y en actitud de meditación. El resultado era siempre el mismo. Los niños se dejaban intervenir y a pesar de que el tratamiento era doloroso, ellos nunca experimentaron dolor ni alteración de ningún tipo. Al cabo del tratamiento, la dentista le pidió a mi amiga que por favor le explicara el misterio de su meditación, y es así como ella se enteró del método alquimia de autosanación. Utilizándolo, poseía la facultad de intervenir energéticamente en sus hijos, evitando el dolor y las molestias inherentes al tratamiento dental. Frente a esta incuestionable evidencia y tras los contundentes argumentos de mi amiga, esta dentista no dudó en transmitirles esta información a su hermano y su cuñada, quienes transitaban el profundo dolor de tener a su pequeño hijo al borde de la muerte. Un problema renal congénito amenazaba con arrebatarles la vida de su hijito. Ha pasado más de 1 año y medio desde ese día. Hoy Fabiola luce radiante y luminosa. Su hijo, que antes era un niño sin vitalidad alguna, corre y juega como cualquier chico de su edad. Sin embargo,
tiene una luz y un esplendor especial. 34. Pablo. En 15 días y en la gracia del amor, extirpé un tumor maligno de mi hija. Nunca me voy a olvidar del momento en que la doctora me iba a entregar el resultado de la primera resonancia que tuvimos que hacerle a la Sol. Había un tumor en un lugar inaccesible, inoperable. Así partimos. Prácticamente me estaba diciendo que a mi hija le quedaba poco tiempo. Sugiere inmediatamente radioterapia, un tratamiento horroroso, con secuelas espantosas. Nunca siquiera pensé en someterla a eso. Tampoco este tratamiento garantizaba nada. En mi vida he experimentado un dolor más grande, pero debo confesar que si una parte de mí no lo podía creer, por otro lado tenía una esperanza. Ahí partió mi búsqueda. Hasta las 5 de la mañana buscando en internet, me di cuenta de que en la medicina tradicional no había cura. La única esperanza para mí era buscar en la medicina alternativa. Recuerdo que en ese momento tuve que viajar por una gira, un compromiso que no podía deshacer. Yo pertenezco a una familia muy unida. Todos estaban pendientes de esta situación. Mi hermano Jorge en ese momento me dice: yo tengo un libro que te puede ayudar. Me contó que él había hecho la música para la autora y fue así que llegó a mis manos el libro Sanaciones Milagrosas. Recuerdo que lo fui leyendo en el avión. Yo jamás había leído un libro de ese modo. Lo leí durante un viaje corto a Valdivia. Recuerdo que era un 14 de febrero para un día de los enamorados. En el hotel me encerré a tratar de entender y creo que entendí. Después de hablar un par de veces con Lita por teléfono, quien me iba guiando el proceso aún sin conocernos, fui entendiendo hasta comenzar la práctica de sanación a mi hija. Después de volver del viaje, Jorge me pasó una copia del disco con los ejercicios. Era la época de verano, por lo tanto yo tenía que viajar de un lado para otro. Nunca voy a olvidar que yo estaba invitado a una actuación en Olmué y mientras ultimaban los detalles estaba encerrado en el auto haciendo los ejercicios de sanación. Esa vez sentí, realmente experimenté que se había sanado. Todo mi amor estaba canalizado ahí. Visualizaba su cabeza, su cerebro sano. Nunca lo voy a olvidar. Eso fue real. Después fuimos a la consulta de Lita, Sol, la madre de Sol y yo. Los resultados fueron sorprendentes. A los 15 días de empezar las prácticas, hubo una nueva resonancia magnética nuclear y la gran sorpresa es que no había nada. Los médicos no tenían ninguna explicación. Al día de hoy la Sol, a raíz de este proceso, es una chica muy especial. Ya era divina, pero ahora me cuenta de sus propias creaciones y milagros. Sus amigas se sorprenden de su poder de sanación. Al parecer es una característica de familia. Me refiero a mi hermano y hermana. En mi vida también he experimentado cambios. Lo he comenzado a usar a diario. Ha pasado a ser parte de mi vida. Lo he comenzado a usar en conciertos, cuando las cosas se ponen difíciles. Irradio al público y todo resulta maravilloso. Recuerdo que en Calama había un concierto que había congregado a muchísima gente y ya se estaba poniendo peligroso el ambiente, pues no cabían todas las personas que presionaban por entrar. El alcalde me pide que haga algo antes de suspender el show. Yo le pedí que me permitiera controlar el asunto. Parado ante una multitud de personas hice la activación y comencé a hablarles de tal modo que en poco rato se había restablecido el orden total, pudiendo finalizar el show en total tranquilidad de las personas. Este método debe ser incorporado a la vida, debe ser usado constantemente. Uno vive en confianza y armonía. Logro reconocer la diferencia entre estar conectado y no estar conectado. Han pasado 6 meses desde el episodio y mi hija está sana, restablecida. Esta enfermedad fue una oportunidad.
nos unió en amor, incluidos muchos médicos que practican la medicina tradicional. Este método es absolutamente recomendable. En palabras de Lita, dice: Pablo Herrera es uno de los más connotados cantautores de Chile. Una trayectoria de años avala su trabajo, con el que se ha ganado el cariño y el respeto de sus seguidores, tanto en nuestro país como en el extranjero. La historia es la siguiente: Jorge Herrera, hermano de Pablo, y Soledad Guerrero, otra reconocida cantautora chilena, habían compuesto la maravillosa música para los ejercicios que entrego como material de mis seminarios. A partir de entonces desarrollé una entrañable amistad con Jorge, debido a una enorme cantidad de temas que nos unen. Un día de pleno verano recibo un llamado de Jorge para contarme que a su sobrina, la hija de su hermano Pablo, le habían detectado un tumor maligno en el cerebro, en un lugar inaccesible para cualquier intento de intervención quirúrgica. Su rápido crecimiento hacía sospechar lo peor, y los pronósticos médicos eran absolutamente pesimistas. Sol, así se llama esa niña que honra su nombre, en ese entonces solo tenía 13 años. Ya había perdido la visión de su ojo izquierdo. Hoy, después de un año, Sol está completamente restablecida. A los 15 días de iniciadas las prácticas alquimia de autosanación, el tumor había desaparecido por completo, dejando una huella imperceptible de su nefasto paso. 35. Tamara. Antes del método alquimia, yo no sabía si existía el mañana. Yo no tomaba muy en serio a mi hermana en cuanto a sus búsquedas espirituales, pero cuando me invitó a una charla que daba una psicóloga que había creado un método de autosanación, decidí asistir. Yo sufría una enfermedad invalidante llamada espondiloartritis anquilosante. En ese momento estaba muy mal en todo sentido, mental y anímicamente. Se me dio esta oportunidad como miles de otras. Mi hermana y mi madre me lo regalaron para mi cumpleaños. Cuando vine al curso me sentí libre a la vez que parte de algo. Me sentí acogida. Lo hice con mi cuñada y mi suegra, que son muy cercanas a mí, así es que tuvimos la oportunidad de ir explorando juntas. Comencé a ejercitarme diariamente, aunque en un comienzo los dolores persistían. Igual continué. De eso ya han pasado 1 año y medio, y de haber sido una mujer que sentía que no valía nada, hoy me siento la reina del mundo. Para mi círculo cercano es un asunto impresionante. Si se lo cuento a alguien que no me conoce de antes, ni siquiera se puede imaginar de qué se trata el milagro. Antes del método alquimia, yo no sabía si existía el mañana. Todas las mañanas me despertaba con tremendos dolores. Movía mis deditos y me preguntaba, ¿hoy es el milagro? Y durante un tiempo la respuesta era no. Paulatinamente fue ocurriendo el milagro hasta que un día desapareció el dolor. Esto partió cuando a los 25 años empecé con dolores en las caderas que se fueron extendiendo a todas las articulaciones. Un médico me diagnosticó la enfermedad y tuve que optar entre la maternidad y la medicación. Decidí ser madre y posponer el tratamiento médico. Recién me había casado. Recuerdo los dolores mientras amamantaba a mi hija. No me sentía en condiciones de ser madre. Me comencé a inyectar, pero el problema es que después de 1 año y medio el medicamento ya no me hacía efecto. Fue entonces cuando comencé con el método alquimia. Yo no quería ser dependiente de químicos. Al comienzo alquimizaba la droga. Sentía la presencia de los maestros que me acompañaban. A esas alturas el químico no tenía efecto, pero yo hice lo correcto, transmutar mis miedos, saber que tengo el poder creativo, saber que este proceso se iba a revertir. Era mi acto creativo. Tuve una red de apoyo maravillosa.
Cambié ejercicios, alimentación. No hay explicaciones de sanación, ni con los medicamentos que existen. Aún conservo un medicamento del que he bajado la dosis. Ese medicamento sirve, según los médicos, para mantenerse con la enfermedad, pero lo que yo veo es que la enfermedad simplemente va desapareciendo. Todavía me falta convicción para dejar la medicación, pues sé que estoy sana. En cuanto a mi vida personal, he notado grandes cambios, como que antes era una persona llena de miedos, pero ya no lo soy. Yo me entregué totalmente a la fuente. Sé que soy parte de ella y ella parte de mí. Me siento su instrumento para testimoniar su milagro. Me he replanteado la vida. Aún quiero más, pero cada cosa a su tiempo. Seguir como estoy sin ningún remedio. Sé que lo voy a lograr. En un año más me juntaré con Lita y veremos la victoria total. Ahora me siento la reina del mundo y veremos la victoria total. Ahora me siento la reina del mundo. Sé que cualquier cosa que me proponga lo voy a lograr porque ahora tengo el poder de la luz. No solo encuentro el estacionamiento. Ahora no hay miedo. La verdad, agradezco lo que fue mi enfermedad. Si no hubiera sido por ella, no habría tenido la necesidad de buscar algo. Mi enfermedad fue una oportunidad y la agarré. Ya me acostumbré a vivir rodeada de milagros. Yo estoy bien, estoy sana. Hoy me siento libre, más llena de vida que a mis 14 años. Finalmente, quiero decir que estoy viviendo una nueva vida. Si no hubiera aparecido esta posibilidad, no sé qué hubiera sido de mi vida. Es un regalo que forma parte de mí. Cuando asistí al curso y empecé mis prácticas con el método, una gran motivación personal fue poder ser algún día un testimonio de sanación. He cumplido mi sueño de poder sembrar esta semilla de luz en otros, para su propia sanación y realización personal. Lita dice: el diagnóstico de Tamara Bakovic era simplemente aterrador. Espondiloartritis anquilosante, una enfermedad dolorosa e invalidante, sobre todo si se trata de una joven madre que ni siquiera puede imaginar la situación de partir dejando a su pequeña hija abandonada a tan temprana edad. Ese era el caso de Tamara, quien hasta recibir el fatídico diagnóstico médico era una mujer que se consideraba completamente feliz. Casada con el amor de su vida, había logrado conformar una familia preciosa, donde reinaba el amor y la esperanza. La primera vez que llegó a mi consulta, me impactó ver a una mujer cuya belleza estaba totalmente opacada por el dolor físico y moral de su enfermedad. Recuerdo que se desplazaba con dificultad. Una profunda dignidad no lograba ocultar el sufrimiento que esa mujer estaba transitando. Estaba decidida a probar con este método, alentada por su hermana, quien había experimentado personalmente sus beneficios. El proceso tomó algún tiempo, pero hoy vemos en ella a una mujer llena de vida, esperanza y de recobrada juventud. Su belleza esplende desde todo su ser, al ver su vida no solo recuperada al momento anterior a su enfermedad, sino que además con una nueva era, en que profundos descubrimientos en cuanto al sentido de la vida la conectan a un proceso creativo nunca antes sospechado. Nunca olvidaré cuando, hacia el final de su proceso de sanación, me ofreció su testimonio para hacer una luz que pudiera alumbrar el camino de otros, como un servicio personal. Había llegado el momento de tomar su oferta. 36. Jacqueline. No es que no vaya a haber dificultades, ahora sé cómo sortearlas. Mi último cumpleaños fue un hito en mi vida. Recibí la visita de todos mis seres queridos en un día que fue como la culminación de un proceso. Ese día supe que nunca más volvería atrás. Ya no quedaban obstáculos en mi vida. Hubo un cambio contundente, por decirlo menos.
Cuando llegué, estaba en un momento en que, a pesar de tomar remedios muy fuertes para mi trastorno, de estar en manos de buenos especialistas de la medicina tradicional, mi enfermedad era invalidante. Hace un año antes de venir, ni siquiera podía salir de mi casa y la verdad no quería vivir. Cuando escuché en la radio a Lita, la contacté como una última esperanza. Comencé las prácticas y la mejoría la sentí como paulatina. Yo había leído el libro Sanaciones Milagrosas y había sentido algo en el corazón. Me sentía conectada. Fue una puerta que se abrió para mí. Comencé a tener fuerzas, a sentirme cada día mejor. Quería vivir. Ahora mi vida es prácticamente normal. Los miedos que me quedan tienen que ver conmigo, con mi falta de constancia, nada más. Sé que lo lograré dentro de poco. Esto ha sido un descubrimiento hacia muchas aristas de la vida. He tenido una comprensión hacia las conexiones que existen entre todas las cosas. Hay una sincronía entre todas las cosas, todo tiene sentido. Esto me hizo buscar hacia adentro y me di cuenta de que todas las respuestas estaban dentro de mí. Tengo la certeza de que todo es así. Todo esto lo vivo desde mi propia experiencia. Ahora el sentimiento y la emoción que siento es de compartir esta experiencia con otros, que los demás la conozcan. Actualmente no tomo ningún tipo de medicamentos, algo que clínicamente no tiene explicación. La enfermedad es un trampolín que nos da el impulso para seguir escalando cada vez más alto. Si yo no hubiera vivido este dolor tan profundo, no habría llegado hasta donde estoy ahora. Siento que nunca más voy a caer. No es que no vaya a haber dificultades, ahora sé cómo sortearlas. Lita dice: durante un año participé en un programa radial al cual fui invitada por Andrea Molina. Por primera vez y sin darme cuenta, la cobertura de los conocimientos que imparto abarca un público transversal. Fue absolutamente maravilloso. Acostumbrada a circular en un mundo de personas conocedoras del resultado de mi trabajo, ni siquiera podía imaginar que podría concitar el interés de auditores totalmente inexpertos en este tipo de herramientas. Estamos hablando de una herramienta revolucionaria en el ambiente científico, aunque, debo reconocer, cada vez más aceptada. Ya son muchos los médicos, psiquiatras y psicólogos que han accedido a mis cursos con excelentes resultados. Agradezco profundamente la oportunidad que Andrea me abrió y que también abrió a otros seres humanos. A partir de entonces, más de un centenar de personas han experimentado sus propios procesos de sanaciones milagrosas. Una de ellas es Jacqueline Espinosa. Ella me llamó por primera vez en julio del 2008. Su voz, frágil y angustiada, me conmovió. Concertamos una cita a la que asiste acompañada de su marido, un hombre totalmente desesperanzado de encontrar mejoría real para su mujer. Jacqueline tenía el aspecto de un zombi, un ser sin alma debido al agobio que le causaba la vida. Sin embargo, logré percibir la luz de esa mujer, que brillaba más allá de las apariencias. Esa es la luz que hicimos crecer hasta llegar a la victoria de su sanación. El motivo de consulta era ser portadora de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, cuyo pronóstico es catastrófico, puesto que indefectiblemente este mal termina en el desarrollo de un proceso psicótico, dejando a la persona y a la familia sumida en una tragedia, la tragedia de la locura. A esas alturas, Jacqueline no salía a la calle hacía aproximadamente un año, y solo la profunda convicción de que esta era su última oportunidad la impulsó a traspasar la reja de su hogar. Hasta ese día, todo tipo de fobias y la idea persecutora de que ella y su familia eran susceptibles de contagios infecciosos múltiples hacían vivir una tortura al seno de esta familia. Gastaba litros de jabones y desinfectantes diariamente en su profundo miedo de eventuales contagios. Se había roto toda esperanza de normalidad en el funcionamiento de ese hogar. 7 meses, 7 sesiones.
Esto es lo que separa a esa mujer enferma y limitada con la mujer radiante de felicidad y gratitud, pletórica de salud que me visitó hace una semana en mi consulta. Agradecimientos a Matías y a Daniela, mis amados hijos, por acompañarme en el camino y brindarme sin restricción la pureza de sus grandes y nobles almas. A Daniel, mi amor, mi esposo y guardián, un excepcional y poderoso compañero de camino. A Orita, mi tía madre, quien además de brindarme su amor, me abrió las puertas a la literatura y al conocimiento. A mi padre, quien fue el primero que me habló de la libertad. A Andrea Viu, de Editorial Alfaguara, que apareció cuando tenía que hacerlo, justo cuando este libro se estaba escribiendo. Y a Francisco Ortega, que aportó su inteligencia luminosa al editar el método.